Varios temas han copado la agenda noticiosa en los últimos días. El caso Penta, el caso Cabal, todo esto que ha llevado a que el gobierno genere la creación de un marco regulatorio para poder contextualizar la relación del dinero y la política. Queremos hablar de ese y de otros temas. Estamos en contacto con la presidenta del Senado, la senadora Isabel Allende. Senadora, qué gusto saludarla. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, Verónica, encantada. Senadora, sacábamos la cuenta, este miércoles es 11 de marzo y a usted le toca dejar la presidencia del Senado y va a dejar la presidencia en un momento muy particular de la política chilena, del ambiente que se genera en general en la sociedad. ¿Con qué sensación usted va a estar el miércoles o estos días para dejar esa presidencia? Yo creo que tengo una mezcla de sentimientos. Por un lado, de haber sido, y el orgullo de haber sido la primera presidenta, creo que hizo una buena presidencia, así lo han evaluado hasta ahora todos los comités de todos los sectores políticos representados en el Senado. Trabajamos intensivamente, me dicen que es el año legislativo con mayor producción en cuanto al número de horas, de sesiones, de proyectos aprobados. En ese sentido, creo que hemos trabajado con mucha lealtad también para sacar adelante reformas importantísimas para la presidenta y su programa. Y, por supuesto, me voy con un sentimiento de dolor al ver que situación como la de Penta, Cabal, en definitiva, la ciudadanía hoy día tiene una situación de molestia profunda, comprensible hacia la clase política, hacia el Parlamento, los parlamentarios, los partidos políticos. Hemos perdido credibilidad y creo que va a ser un largo camino, pero necesario de recorrer absolutamente para recuperarlo. Senadora, ¿y quiénes son los responsables de esa desconfianza que se le ha generado a la ciudadanía? ¿Son los partidos? ¿Son los parlamentarios? ¿Son los que han estado en los últimos años en el gobierno? ¿Por dónde pasa, cree usted, la responsabilidad? Bueno, yo creo que hay varios factores, no solo uno solo. Pero nosotros vivimos un régimen marcadamente presidencialista y en ese sentido los partidos políticos a veces encuentran poco espacio. Por años tuvimos un sistema electoral que impedía llevar más candidaturas. Eso le restaba competencia y la presencia incluso de terceras fuerzas. Obviamente las mujeres hemos estado también subrepresentadas. No es un parlamento que sea 100% reflejo de la sociedad. De otra manera habría tenido que tener más representación juvenil, más mujeres, pueblo originario. O sea, claramente ha habido en ese sentido también una no representatividad real acorde a lo que es la propia sociedad. Vamos avanzando al menos en el sentido que hemos cambiado el sistema electoral, que tendremos la ley de cuota que permita presentar a la lista a lo menos 40% mujeres candidatas y, por cierto, también la responsabilidad muchas veces de nosotros, la clase política, voy a llamarlo de alguna manera, cuando hay o declaraciones o peleas estériles, polémicas inútiles, a veces por un minuto una cuña en la televisión se dice de manera irresponsable palabras que de repente francamente no tienen contenido. Y a veces, lo tengo que decir con claridad también, no siempre hemos tenido la comprensión porque a veces ha habido distorsiones. Se dicen cosas que no reflejan la realidad y el mejor ejemplo, quizá uno de los momentos más duros para mí como presidenta del Senado fue cuando aprobamos el reajuste del sector público y tuvimos que decir de que no era iniciativa nuestra el poder excluir a los parlamentarios del reajuste. Eso solo lo podía hacer el gobierno. Se lo pedimos al gobierno. El gobierno no pudo llegar a un acuerdo con los gremios y yo tuve que decir en la sala, y peor aún, despejar la sala, porque estaban presentes diversos gremios, entre ellos la ANEF, tuve que despejar la sala, algunos exaltados gritando incluso ladrones, lo que era extremadamente injusto. Nosotros le habíamos pedido al gobierno que excluyera a los parlamentarios, pero solo el gobierno puede tener iniciativa. Entonces doloroso porque se nos indica como si esto fuera atribución nuestra, responsabilidad nuestra, en circunstancias no teníamos ninguna condición de poder excluirnos y así incluso se lo hizo ver desde la testera al propio ministro de Hacienda diciéndole que esperaba que sea la última vez que nosotros tuviésemos que votar un reajuste que no nos excluyera o que a lo menos fuera diferenciado por ingreso. Entonces también a veces las imágenes son distorsionadas y debo decir que es doloroso, pero no siempre los medios saben decirle de manera correcta o la gente no logra entender porque son a veces procesos complejos. ¿Senadora? No entender que nosotros no tenemos atribuciones y solo responde al Ejecutivo. Ese fue su momento más duro como presidenta del Senado. ¿Cuál fue su mejor momento en la presidencia? Por supuesto, el mismo día que asumí, haberle puesto la banda a la presidenta Bachelet
están las dos ahí encarnando como mujeres con historia, sintiendo a nuestros padres presentes, dos mujeres socialistas y dos mujeres que representan los más altos poderes de la nación. Pero el momento mismo en sí de haber podido ponerle la banda a la presidenta Bachelet claramente fue mi mejor momento en todo el año que he vivido, pero además decir que también pude recordar, por cierto, a mis padres, como yo pienso que la presidenta Bachelet también tenía presente al suyo, las dos lo habíamos dicho antes, que estábamos seguras que nuestros padres estaban presentes y se sentirían orgullosas de ver a sus hijas en esa investidura. Senadora, dos mujeres que también comparten otro factor común, y es que ninguna de las dos necesitó beneficio, cuota ni ayuda para llegar a donde estaban. Lo que uno se pregunta es que con la contingencia política que existe, ¿vale realmente la pena, por ejemplo, para efectos de la representación femenina, abogar por eso cuando probablemente lo que la gente demanda es mejor calidad de los parlamentarios, sin importar si es hombre o mujer? No, Verónica, yo ahí discrepo, porque mire, los únicos países donde realmente existe una representación más equilibrada de género, donde realmente las mujeres no están subrepresentadas, es precisamente donde hay leyes de cuota o políticas, digamos, de discriminación positiva que se llama. Y yo en ese sentido no comparto, porque aquello de pensar de que las que estamos en el Parlamento es porque somos las únicas o las más capaces, y simplemente otras no llegaron porque no tienen esa capacidad, es un profundo error. Con el sistema electoral que teníamos, el binominal, la restricción de llevar más candidaturas siempre fue una tremenda camisa de fuerza. Pero yo creo que sigue siendo necesario, y yo me alegro que la presidenta lo haya puesto en el cambio del sistema electoral, y esto va a durar para 4 elecciones, o sea, es una medida que tiene un grado de transitoriedad, porque pasado un número de años también va a terminar, pero es necesario, y una vez más se ratificó. Tuvimos una conferencia internacional de ONU Mujeres con el gobierno de Chile y se ratificó: los países que tienen más equilibrada la representación solo son aquellos países que han aplicado medidas de discriminación positiva. Senadora, respecto de, o más bien volviendo al tema parlamentario, ¿usted en este tiempo que estuvo en la presidencia sintió que pasó la planadora? ¿En algún momento por el Congreso, no, la nunca. planadora, la retroexcavadora? ¿Cómo sintió que se vivió ese proceso, que se adelantó en algún minuto? No, mire, Verónica, yo dije cuando asumí también que el Senado por excelencia, el Parlamento, pero yo tenía que hablar del Senado, donde me correspondía a mí la responsabilidad, iba a ser siempre un lugar de acuerdo, de diálogo, en fin. Y creo que lo fue. Trabajábamos un año de una manera muy armoniosa con todos los comités. Toda la semana, como usted sabe, yo como presidenta me reunía con todos los comités para fijar las tablas, para ver cualquier dificultad, y yo creo que democráticamente, claro, hubo momentos en que ejercimos nuestra mayoría, en el sentido de la votación, pero francamente, por ejemplo, con el caso del sistema binominal, pero es una mayoría democrática, porque esto es lo que la ciudadanía nos entregó como respaldo, y por lo tanto nosotros lo que estamos haciendo es cumplir un programa que le habíamos prometido precisamente a esa ciudadanía. Pero aquí nunca hubo retroexcavadora, el diálogo siempre estuvo presente. Usted sabe que la reforma tributaria comenzamos con mucha diferencia y acabamos votándola prácticamente por unanimidad. No así en el tema de la reforma binominal, y no así en algunos de los aspectos de la ley tan importante de la no discriminación, copago, en fin, término al lucro. Correcto. Pero esas son mayorías democráticas, porque son mayorías que fueron elegidas como tal en el Parlamento. Senadora, pero siempre hay un respeto, por cierto, a las minorías. Sí, quiero llevarla a los temas contingentes, y particularmente los de este fin de semana, con el caso Penta y Cabal. No sé si tuvo oportunidad hoy día de leer la prensa. En algunos medios de comunicación se ha dicho que usted ha sido especialmente condescendiente con el gobierno respecto de la manera en cómo este ha enfrentado el caso Cabal. A diferencia de su contendor por la presidencia del Partido Socialista, el senador Escalona. Si yo le preguntara a usted, senadora, ¿qué error, qué acto o qué hecho no ha cometido bien el gobierno en el manejo del caso Cabal? ¿Usted qué me podría contestar? Pero voy a partir por lo primero, porque yo discrepo. Yo creo que no hay que confundir las cosas. Efectivamente, pasaron varios días hasta que yo esperé prudentemente, porque me parecía lógico que era una reacción que el gobierno tenía que tener, en particular tratándose de una situación como la que todos conocíamos, tratándose de un hijo de la presidenta. Bueno, era una situación que tenía que resolver el gobierno y, por supuesto, con acuerdo de la presidenta. Una vez que se produjo la renuncia, pero a las
pocos minutos, por decirlo así, yo me expresé públicamente diciendo que efectivamente me parecía bien. Es más, lamentaba la conducta imprudente de Sebastián Dávalos, que ojalá nunca hubiese ocurrido, que ojalá nunca se hubiese reunido con Luksic y ojalá nunca hubiese ocurrido el tipo de negocio que se llevó a cabo, porque es evidente que eso generaba un profundo malestar. Fui así de clara con Radio ADN, con ustedes mismos que me entrevistaron, si no me recuerdo mal, al día siguiente. Entonces aquello que ha dicho mi competidor de que yo estuve 40 días en silencio no son más que palabras que empequeñecen una legítima contienda democrática. Ahora, yo entiendo que pasaron unos días, por mí ojalá hubiese sido menos, pero también entiendo que es una situación compleja tratándose del hijo de la presidenta por un lado, en ese momento además que era un periodo medio extraño, que había una parte importante de vacaciones, y finalmente la decisión se tomó con claridad. Y lo que hemos dicho, particularmente el lunes pasado en el comité político, es que la presidenta, en ese sentido, con todo el dolor que tiene el significado, tiene que asumir el liderazgo, por cierto, porque más allá incluso de su condición de madre, ella es la líder en ese sentido y creo que lo está haciendo. ¿En qué sentido? En que el gobierno como un todo está trabajando y espero que lo antes posible sigamos la tramitación de aquellas mociones. Yo soy partidaria incluso, autora de 2 mociones incluso que ya están en el Parlamento, perdiendo el escaño en caso que haya infracción justamente la ley electoral, ¿senadora? O que sobrepasen límites de gasto, en fin. Y además de eso, nosotros vamos a entregarle a la presidenta un grupo de senadores 20 medidas que creemos indispensables. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Que el gobierno necesita una reacción. Está bien una comisión asesora, pero también tiene que escuchar y tiene que dar curso a muchas de las iniciativas que ya están en el Parlamento y en ese sentido creo que las palabras de la presidenta al término de Cerro Castillo fueron claras. Aquí hay un cuestionamiento y aquí hay que tomar medidas y la ciudadanía tiene que ver medidas muy severas, muy rigurosas que nos permitan recuperar una credibilidad perdida. Senadora, y que necesitamos que la ciudadanía vea que se pierde escaño o medidas así de drásticas. Yo recuerdo la fortaleza, la fuerza con la que usted rechazó la acción de Sebastián Dávalos. Y hay quienes señalan que a la presidenta Bachelet, cuando ella vuelve de las vacaciones, le faltó rechazar de manera más clara la situación en la que había estado involucrado su hijo. Incluso se condenó mucho que se hicieran apenas 3 preguntas sin posibilidad de que la prensa contrapreguntara y se pusieron una serie de restricciones. El senador Saldívar hoy día de la ADC dice que entiende que la presidenta en su condición de madre estaba complicada, pero que él hubiera esperado que hubiese sido más clara al momento de condenar. ¿Usted comparte ese criterio? Sí, es cierto que uno podría decir el ideal, sobre todo en una libre expresión democrática como en nuestra sociedad, donde hay la libertad absoluta de prensa, que a lo mejor hubiese sido, para la prensa misma, que hubiese contestado más preguntas y no solo 3, eso es cierto. Yo también le digo, mire, aquí hay que ser claro, hemos condenado de la manera más clara y drástica una conducta absolutamente reprochable de nada menos que el hijo de la presidenta. Y también, como dije, vamos a tomar una serie de medidas para evitar que vuelva a ocurrir esta confluencia, esta situación horrenda que se está viviendo con un Penta o la que se ha vivido con Cabal. Y con el gobierno, senadora, por eso dije, actuar de manera... Por ejemplo, perdón que la interrumpa, con el gobierno, por ejemplo, ¿también debiera haber alguna normativa que impidiese poner a los familiares en los cargos de directa confianza? ¿Hay ahí también un conflicto importante que se genera? Sí. Yo, si me pregunta derechamente, yo creo que esta es una experiencia dolorosa que a lo mejor vamos a aprender y son oportunidades. Y yo diría que nunca más probablemente poner un familiar, no hace falta. Existen gente calificada que pueden hacerlo y creo que hay que terminar con una suerte de tradición que era la mujer o en este caso fue el hijo y yo creo que estaría completamente disponible para que nunca más ocurriera. ¿Se equivocó o qué pasa con el discurso del gobierno, senadora, cuando se habla de la igualdad? Cuando se habla de la igualdad de oportunidades, finalmente, que ocurra este tipo de situaciones justo con el hijo de la presidenta, que él haciendo uso de esa situación se pueda reunir con el presidente de un banco, que no haga la declaración de patrimonio y también que la presidenta lo haya nombrado. Era una decisión discrecional de la mandataria y lo ubica en ese puesto. ¿Qué pasa? Y hay un cortocircuito respecto del mensaje central del gobierno y las acciones que finalmente se cometen. Sí, bueno, yo creo que fue una equivocación. Hoy día es más fácil mirar las cosas después de. Claro.
probablemente muchos de nosotros estuvimos un poco sorprendidos porque no sabíamos y bueno, lo recibimos con cierta sorpresa. Yo creo que es bastante conveniente a futuro que nunca más exista esto, porque claramente siempre cuando hay un familiar se puede producir situaciones justamente y dramáticamente como la que vivimos. Por lo tanto, hay que terminar con esa suerte de tradición. Yo creo que no corresponde siempre que sea simplemente una persona calificada que lo haga y en ese sentido darle oportunidad a cualquiera de las personas que puedan ejercerlo, pero terminar con esto que sea un familiar, porque puede darse una situación precisamente como la que vivimos, que es tremendamente dolorosa para la presidenta, donde probablemente es claro que se equivocó, pero yo creo que de aquí es cuando uno aprende de lecciones. Así como nunca más ninguna autoridad, ni de partido, ni política, ni parlamentaria, ni de alto nivel, pueda dejar de hacer sus declaraciones de patrimonio y de intereses, pero además una declaración mucho más rigurosa, mucho más profunda, no tan genérica. Cuando se diga que tiene una sociedad, tiene que haber claridad qué tipo de acciones tiene, qué valor, qué monto, qué relacionada está con otras sociedades. Los partidos políticos vamos a tener que elevar el estándar. Partidos políticos que, por ejemplo, inscriben militantes, que es una falsedad, porque en realidad esa persona inocentemente firmó, por ejemplo, por una campaña, no sé, para no matar a las ballenas, y aparece inscrito en un partido, pues ese partido pierda la opción de quedar inscrito. Son hechos concretos con los cuales yo creo vamos a poder ir recuperando, yo no digo que hacer fácil, pero la credibilidad de la ciudadanía en la medida que nos vea decidido a hacer lo que yo llamo un cortafuego entre la política, el dinero, entre el tráfico de influencia, la corrupción. Yo creo que Chile estos casos se los tiene que tomar muy en serio. No somos afortunadamente un país que uno pueda calificar de corrupto, pero estos siempre son posibles que se den y por eso hay que actuar de esta manera. Senadora, y yo creo que es la única forma, actuar ya. Y eso, por ejemplo, puede ser una de las acciones que usted pudiera emprender si es que gana la presidencia del partido. ¿Por qué lo pregunto? Muchos decían, una vez que Sebastián Dávalos y su mujer renuncian a la militancia del Partido Socialista, ya no pudo emprender ninguna acción de tipo de reproche ético, moral u otro tipo de sanción porque él ya había salido de la militancia. ¿Usted siente o cree que si usted ganara la presidencia del partido debiera aplicarse medidas que, aunque se renunciara a la militancia, pudieran esclarecerse bien los hechos y ejercer un juicio político más contundente? Mire, yo creo que para toda la militancia socialista, primero, nosotros le hemos entregado nuestro afecto como persona, por supuesto, a Michelle Bachelet, a quien la consideramos una persona absolutamente proba, creíble y quien ha encabezado todo este proceso de reforma y una militante socialista querida y respetada. Pero al mismo tiempo tenemos que decir que toda la militancia socialista condena, así como lo hicimos nosotros, de manera enfática esta conducta, a mi juicio, imprudente, una conducta irresponsable y que la justicia incluso terminará de velar si fue más allá de ser irresponsable, imprudente, que nunca debió haberse cometido porque claramente atenta contra la esencia de lo que nosotros los socialistas pensamos, que son justamente luchar contra las desigualdades y por lo tanto la condena que ejerce la militancia socialista al actuar de Sebastián Dávalos y su mujer es clara y rotunda. Es cierto, renunciaron, los partidos son asociaciones voluntarias, es cierto que nuestra comisión, digamos el equivalente a la comisión de ética, que se me olvidó el nombre, el Tribunal Supremo consideró necesario no seguir, pero la opinión de la militancia socialista en este caso es una sola. Ahora, cuando yo ese lunes pasado me pareció que las declaraciones que había hecho el ex senador Escalona estaban fuera de tiempo porque nosotros, y además así lo hemos sentido todos, estamos hablando de que el gobierno, sus ministros, es uno solo y haber señalado con, a mi juicio, de una manera bastante arbitraria, la conducta, según él, censurable de las vacaciones del ministro Peñailío eran completamente de más. Ya se había tomado el acuerdo político de respaldar la comisión asesora, de respaldar las iniciativas que los senadores y diputados tenemos en el Senado, de respaldar las acciones que ya están en el Parlamento y que ahora hay que tramitarlas rápidamente, otras que pueden ser más rápidas, incluso a carácter administrativo. Entonces estaba completamente fuera de lugar, de más. Yo no sé si era supuestamente un acto de campaña interna, pero completamente de más, porque la opinión socialista es una sola. Ayer lo vivimos en un acto muy bonito de conmemoración del Día de la Mujer, y está claro, la gente tiene claro que condena el actuar
como digo, no solo imprudente, reprochable a la esencia de lo que son los valores socialistas que cometieron Sebastián Dávalo y su mujer. Senadora, en lo que va de competencia por la presidencia del Partido Socialista, ¿cómo calificaría usted el ambiente o las relaciones que se han establecido con su contendor, con Camilo Escalona, con estas declaraciones que usted no comparte, también con algunos apoyos de emblemáticos socialistas como José Miguel Insulza, que le ha dado el apoyo a Escalona? Si yo le preguntara cómo evalúa este trecho de la carrera, ¿cómo me podría contestar esa? Bueno, yo espero de que va a mantenerse en los márgenes que tiene que ser. Es una competencia democrática entre socialistas y es absurdo, digamos, que rebase aquello. Yo espero del Tribunal Supremo, precisamente, que es responsable de organizar, que lo haga a tiempo, con prontitud, transparencia, que no tengamos ningún tipo de conflicto. Y voy a decirle nomás a Verónica lo siguiente: yo estoy muy confiada, muy tranquila y muy contenta. Lo mío no es una ambición personal, no fue ni siquiera una decisión individual, fue el resultado colectivo de una serie de corrientes y tendencias que hicieron un diagnóstico común, comparten una serie de propuestas y después se buscó la persona que podía reunir el mayor consenso. Las informaciones que nosotros tenemos de las distintas regiones y lo que yo percibo ayer en el Bosque, anteayer en San Miguel, reunido con la gente de la Renovación, que también me proclamaron, tengo la absoluta convicción que vamos a ganar la elección y seré la primera mujer presidenta socialista del partido justamente socialista. Senadora, le queremos agradecer mucho estos minutos de conversación con CNN, que tenga una muy buena semana. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Hacemos una pausa, volvemos enseguida para contarle más novedades, no se vaya.